Muy bien, continuamos en esta sesión con la recursión de cola. Así como vimos entonces que la recursión de pila se apoya obviamente en la pila de ejecución, la recursión de cola necesariamente no lo hará. Y ese es el truco quizás que vamos a utilizar o que muchos lenguajes inclusive utilizan para poder eliminar esta necesidad de usar la pila de ejecución y poder eliminar este riesgo que hay a veces en lo que es el desborde de la misma, ¿no? Por lo tanto, al no necesitar la estructura de la pila de ejecución para hacer sus propias invocaciones recursivas, también se le suele llamar a veces como que es una recursión falsa, ¿no? A veces también se le llama recursión final o final recursion y pueden verlo también a veces como falsa recursión por algunos autores porque la realidad es que vamos a poder reemplazarla por otra cosa, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar con la recursión de cola esta recursión que vimos que se iba en profundidad hacia abajo o hacia adentro? Y básicamente la forma de resolverlo es como a través de algo con una estructura que ustedes ya conocen bastante, que es a través de la iteración en sí, ¿no? Toda recursión de cola de alguna manera se puede optimizar y se puede evitar y se puede transformar en lo que es una iteración, ¿no? O una estructura iterativa. Y eso es clave porque la realidad es que cuando nosotros veamos ahora cómo se ve en la pila de ejecución, es algo que es muy práctico para lo que es la optimización y además permite de alguna manera a la recursión de cola mantener cierta elegancia en lo que es la implementación de algoritmos, ¿no? Porque a veces nosotros decimos o pensábamos, ¿por qué estamos usando recursión en lugar de hacer quizás estructuras iterativas? Bueno, en parte es porque muchos problemas son de naturaleza recursiva y vamos a tener o deberíamos tratar de encararlos de forma recursiva. Y también en parte porque la verdad que quedan algoritmos mucho más interesantes o mucho más elegantes para poder interpretar, ¿no? Por lo tanto, la recursión de cola lo que va a tener, a diferencia de la recursión de pila de forma más explícita en la implementación, es el tema de la última sentencia, ¿no? La última sentencia que vamos a ejecutar acá no es la combinación de soluciones como en el caso previo, ese rearmado de solución o combinar resultados, sino que la última sentencia necesariamente tiene que ser la invocación recursiva. Por lo tanto, cuando veamos que siempre devolvemos esta última invocación o esta última sentencia, y es acá importante separar esa última sentencia, ¿no? Porque hay muchas veces que se hace en la última línea, como hemos visto el factorial, que era factorial por n, pero acá lo importante es entender que no se trata de la última línea, se trata de la última ejecución, la última sentencia ejecutada. En el caso el del factorial nos queda pendiente hacer un por n, por más que esté en la misma línea de código, no implica que sea la última ejecución que se realice, ¿no? Entonces acá va a ser importante sí interpretar bien cuál es la última invocación que se realiza y es clave de que sea esa recursión, ¿no? Esta operación recursiva. Por lo tanto, esto es lo que sucede o lo que va a tratar de diferenciar, ¿no? Lo que es la recursión de pila, donde se hablaba de este template de operación que era recopilar de a poco ejecuciones previas y rearmarlas, masticarlas, modificarlas e entregarlas. En el caso de la recursión de cola, lo que vamos a tener es esta situación, o tenemos que pensar la solución de esta forma, ¿no? Tenemos que ir construyendo esta resolución parcial en cada una de las llamadas recursivas. Cada paso que hacemos en la recursión hacia adentro, en realidad es un paso más cerca de la solución. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al caso base. Porque en el caso base realmente no vamos a devolverle nada a las anteriores, no devolvemos nada hacia arriba con esas flechas que vimos antes. Directamente devolvemos la solución. Es por eso que es importante hacer este cambio de paradigma en cómo se resuelve un problema respecto de lo que es recursión de pila a lo que es recursión de cola. Bueno, y como hemos mencionado, la recursión de pila puede convertirse en una recursión de cola. ¿Y cuál es el fin de hacer esto? Obviamente, como hablamos, de poder optimizar el código y de evitar caer en problemas de desbordes de esta pila de ejecución. Por lo tanto, vamos a ver dos opciones que son utilizando algún estilo de acumulador, ¿no? Son formas o estrategias. Otra estrategia puede ser usando una pila explícita, que eso lo vamos a ver más adelante. Ojo en este caso cómo se computa el resultado, eso sí, ¿no? Ese detalle de cartel que aparece ahí porque es algo de lo que ya vimos, lo que es el tema de lo asociativo y lo conmutativo. Bueno, veamos cómo es el ejemplo, ¿no? La definición de recursión de cola, ¿no? Así como tenemos la operación de recursión de pila, en este caso la recursión de cola, fíjense que simplemente devuelve al final la misma operación. Acá no hay nada extra para hacer, es lo último que ejecutamos. Acá podemos tener cosas que se ejecutan, otras llamadas, etcétera. Sí, no hay problema, porque una vez que se evalúe todo lo que está acá adentro, pasa como parámetro esta operación. Lo que no podemos hacer es poner nada antes o después acá, por fuera de este resolver,
porque son cosas que van a quedar pendientes y ahí sí entra en juego la pila de ejecución y queda pendiente. Un lenguaje que está optimizado para ejecutar o para eliminar la recursión de cola o para eliminar la recursión, generalmente sabe que cuando cae la línea 7, que simplemente esto lo puede reemplazar por una iteración, porque sabe que esta es la última operación que se ejecuta. Obviamente caso base y caso recursivo, y veamos esto cómo podemos transformarlo a una iteración. Básicamente tenemos que modificar o realizar el caso recursivo, fíjense que pasa directamente adentro del bucle del mientras, y lo que tenemos que modificar acá es un mientras con la condición del caso base, fíjense, si el problema es simple, bueno, esto pasa a ser a problema no simple, obviamente se va a invertir porque es un mientras, ¿no? Pero podríamos hacerlo con otro bucle u otra forma con un do, etcétera, ¿no? Pero con el mientras obviamente lo invertimos porque siempre que esté o siempre que se trate de un problema no simple, hacemos caso recursivo. Esta es la forma más básica de reemplazar o de eliminar la recursión o transformar una recursión de cola, mejor dicho, en una iteración. Por eso siempre el esquema va a ser similar y siempre está bueno tenerlo presente. Fíjense que acá el problema se va haciendo partecita a partecita dentro de un bucle, incrementa, incrementa, incrementa entre la línea 3 y 4 hasta que llega a la línea 6 que devuelve la solución final. Estas dos formas de resolver el problema, de un lado y del otro, son exactamente iguales del punto de vista de cómputo, ¿sí? Lo que va a cambiar es quizás la elegancia o cómo se introduce o cómo se implementa cada una, pero básicamente a nivel de cómputo va a ser lo mismo. Veamos un ejemplo con el caso del elemento último en una lista. Lo que vamos a devolver, o vamos a verlo desde el punto de vista axiomático, es esto, ¿no? El último con una lista vacía va a dar error, el último con un solo elemento va a dar un valor X, este único elemento, y el último con una lista de más de un elemento, obviamente va a acceder al último de quién, de sacarle la cabeza. Yo siempre lo voy a ir eliminando la cabeza, o voy a ir yendo al resto de esta lista, hasta llegar a un punto donde me encuentre en este nivel, ¿sí? Eso es lo importante poder hacerlo. Fíjense que en el caso de la especificación axiomática es muy fácil ver que es una recursión de cola, porque lo último que se llama es justamente la operación último, que es la que estoy haciendo de forma recursiva. Veamos aquel ejemplo. Acá también agregamos la referencia por referencia al error, de forma que quede un poco más prolijo. Si bien nosotros estamos ignorando un poco las variables de error, acá está bueno tenerlo presente cómo se daría realmente. Y fíjense que este es el único caso particular que entra con el error verdadero. Si no, el error siempre va a ser falso. Y acá puede confundir de vuelta, ¿no? Como decíamos antes, ¿dónde se ve el caso base? Y el caso base acá va a estar implícito metido acá adentro después del si no. ¿Por qué? Porque de alguna manera el caso base está dado cuando no entra en el siguiente if. Cuando uno excede la línea 8, cuando uno la saltea, en realidad no la saltea, cuando uno sabe que la línea 8 da falso, esta validación, no se hace más la llamada recursiva. Por lo tanto, el caso base acá está de forma implícita al no entrar en este if, y fíjense que es hacer lo mismo que un caso recursivo, porque hace la misma operación que el head y el tail, solo que no se sigue llamando a sí mismo. Así que es un poquito más tramposo este caso para detectar el caso base o el caso recursivo, pero es un ejemplo interesante. Bueno, veamos el ejemplo del 4, la misma lista que antes, y vamos a ver cómo se van ejecutando. En cada caso, fíjense que lo que estamos acá, obviamente lo que devolvemos es por referencia al valor del valor último. Hasta acá fíjense cómo pasa por referencia este X, que es de tipo A, porque estamos trabajando una operación de lista genérica, ¿no? Una lista de tipo paramétrica. Cuando se utilice, obviamente, X podría ser un entero y la lista sería de enteros, obviamente. Pero en este caso estamos haciendo con con la variable tipo A, por lo tanto puede adoptar cualquier tipo de dato. Bueno, entonces, esta variable que pasa por referencia de un guión bajo es basura. Hasta ahora no sabemos qué tiene. Puede ser, digo basura, pero puede ser cualquier valor, no me interesa. En este caso pasa por referencia a algo que no le di valor todavía, o por lo menos no me interesa darle valor. Entonces fíjense, cuando llamamos en esta primera instancia último con este valor de lista, lo que va a pasar es que la siguiente instancia se va a llamar con que la cabeza va a estar posicionada acá. Qué raro, ¿no? ¿Por qué puede ser esto? Porque fíjense, se va arrastrando este valor de X. Este X se le va asignando en la cabeza de la lista y se le va sacando la cabeza de la lista, ¿no? O el dato que está en la cabeza, mejor dicho. Y se le va sacando, ¿no? Esa cabeza para quedarse con el resto. ¿Y dónde se guarda ese dato de que se le sacó la cabeza? Se guarda justamente en este X. Por eso la siguiente llamada último que se hace en este caso, acá faltaría agregarle el X, es un error de tipeo. Eso, disculpen, pero eso es lo que habría que agregarle. Lo voy a modificar para que quede claro. Pero bueno, básicamente lo que se agrega acá
sería esta variable que se agrega acá como x, como segundo parámetro. Obviamente faltaría el error también, ¿no? Cosa que no se está agregando, pero bueno, es para simplificar. Pero también obviamente acá iría la variable de error. Y bueno, esta invocación a último lo que va a hacer obviamente es volver a suceder lo mismo, ¿no? Va a sacarle la cabeza al 2 y ¿qué va a hacer? Va a reemplazar al x que tenía en 4, se lo va a poner un 2 ahora. Y fíjense que esta instancia de último hace lo mismo con la otra y hace lo mismo con la otra. Algo interesante que estamos dejando pasar de lado es que fíjense la pila de ejecución lo que pasa. No se están apilando los últimos uno arriba del otro. ¿Por qué no se apilan los últimos uno arriba del otro? Porque esta operación de la línea 9 que estamos ejecutando en cada instancia recursiva, fíjense que es la última que se ejecuta. Después es fin sí y fin sí. Y después fin del procedimiento. Esto, el lenguaje que se da cuenta, directamente lo que hace es, bueno, ya está, no necesito nada más operar en esta función. La descarto. Por lo tanto, no se están apilando una arriba de otra, sino que se desaparece la previa y se apila una nueva, que es la siguiente llamada. Porque yo no tengo que volver a la información de la anterior, ni a variables locales, etcétera, ¿sí? Yo simplemente lo que estoy haciendo es una guardado en una variable de referencia, ¿sí? Que está en la variable global o lo que sea. Bueno, si continuamos con la recursión hacia abajo, lo que vamos a llegar es a un punto de caso base, que es cuando llega al caso donde estamos viendo que está la lista con un solo elemento y con un parámetro que le llegó, ¿no? Que este es el 1 que era la cabeza del caso previo. Por lo tanto, se invoca, en este caso, al último con el parámetro de la lista 3, ¿no? Por lo tanto, acá también obviamente en la pila de ejecución estamos simplificando, ¿no? Las invocaciones con un solo parámetro que es la lista, ¿no? Cuando en realidad obviamente se invoca con el x y con el xs. Pero bueno, es para simplificar. En este caso base, ¿qué va a hacer? Obviamente no es el caso base de este caso, sino que es el caso base de que ignora esta parte. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo mismo de siempre. Saca el head de la lista, que es el 3, y hace el tail. Y queda la lista vacía. Y como queda la lista vacía, no entra en esta línea 8, no entra en la 9 y termina el procedimiento. Por eso que en la variable x, que es lo que nos va a quedar, nos va a quedar el número 3. Bueno, otro ejemplo clásico también es el de buscar en el montón una lista, que lo vamos a pasar rápido. Y acá tenemos en versión recursiva y versión iterativa. Se los dejo como para que puedan verlo y puedan repasarlo luego con más tranquilidad. Lo que estamos buscando justamente es ver si el elemento pertenece a esta lista. Y tenemos el clásico ejemplo de vuelta, que es la lista vacía es falso. Y si la lista no tiene al menos algún elemento, empezamos a hacer la famosa validación que ya comprobamos en clase. Vemos cómo es la ejecución parte a parte y como siempre entra en la línea 8 en el caso recursivo, perdón, en la línea 8 no, siempre entra en lo que es perdón, en este caso, siempre entra en la línea 9 del caso recursivo. Lo que estamos haciendo es hacer la igualdad en este caso y si no hacemos el pertenece. Fíjense que acá si bien lo vemos en una sola línea y pareciera que queda algo por hacer, la igualdad anterior, esta resolución, esta evaluación se ejecuta antes. Y esta ejecución se vuelve a ejecutar antes, obviamente en los dos casos, si es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque depende también después de esta. ¿Está bien? Entonces la última se ejecuta siempre va a ser el pertenece. Podríamos solo dividir una variable local, hacer primero la validación de la igualdad y después hacer el OR contra un pertenece. Pero bueno, básicamente al ser un OR podemos tranquilamente unificarlo y tener presente de que en realidad esto lo último se invoca, porque al ser un OR, con que esto ya dé bien y no importa lo que dio antes, no tengo que validar nada más. ¿Está bien? Obviamente hay caso base, ¿cuál va a ser también? El caso base va a ser en igualdad de esta, ¿sí? Si llegamos a un punto de igualdad entre x e y, no hace falta seguir llamando al pertenece y eso es un caso base implícito y eso a veces es complicado de ver porque uno solo ve el falso, ¿no? Como el caso base. Y acá hay otro caso base que está implícito en esta igualdad. Muy bien, esto sucede lo mismo, siguen llamando con el valor de pertenece, sacando un elemento de la lista y fíjense que la pila de ejecución no se incrementa. Obviamente termina en verdadero, que en este caso estaba el elemento en la última posición. Bueno, ¿cómo eliminamos la recursión de pila? Como habíamos comentado, le podemos eliminar o quitar de dos formas, ¿no? Una es convertirla a una recursión de cola. Y en la recursión de cola, obviamente, podemos trabajar luego con el lenguaje que haga su forma automática de sacarla o no usar la pila de ejecución o de alguna manera convertir esa recursión de cola en una iteración.
Por lo tanto, eliminar la recursión de pila siempre pasa por ese lado, ¿no? O por pasarlo directamente a alguna iteración o pasarlo a una recursión de cola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay algunas cosas que ya le estuvimos viendo, que es usando un acumulador, puede ser una forma práctica, ¿sí? Pero no siempre va a funcionar, puede depender mucho de esto, orden de los parámetros, etcétera. Otra manera que va a ser implementando una recursión con la pila explícita, que esto puede ser a veces un poco más complejo, pero nos da soporte a resolver un montón más de problemas porque acá estamos emulando el comportamiento de la pila de ejecución en una estructura de pila que vamos a definir obviamente con una variable nuestra local que vamos a estar pasando en cada invocación. Es como que nos llamamos la pila de acumulador, por decir una manera. Bueno, veamos con acumulador el factorial. También es una solución bastante sencilla. Es muy común cuando empecemos a usar estas opciones de resoluciones con acumuladores que tengamos una operación, como decir wrapper, para poder eh, dar la firma que nos pide el problema, ¿no? En este caso la firma del problema nos pide pasar un n y devolver o en este caso un natural y devolver un natural, ¿no? Pero un solo parámetro. Pero fíjense, para pasar un acumulador tenemos que agregar un otro parámetro más que es justamente el segundo parámetro del acumulador. Entonces quedaría sucio si yo le doy al usuario usar esto. Además hay que inicializarlo muchas veces. Por eso que se usa esta primera inicialización de función y luego se llama una versión 2 o una prima, etcétera, donde ahí sí se va a hacer la modificación del acumulador y probablemente se compute el resultado que luego se va a volver a partir de la inicial que se le invocó, ¿no? O esta inicializadora. Entonces, la factorial que va a inicializar va justamente usar el mismo número n y va a inicializar el acumulador en 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Este acumulador 1 es el que vamos a ir multiplicando en cada uno de los pasos recursivos. A medida que le vamos sacando una unidad al n que estamos multiplicando, ese n lo estamos multiplicando por z. Por lo tanto, este z que empezó en 1, lo que está pasando ahora es que va a ser, la operación va a ser 1 por 5, 4, 3, 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a 0. ¿Y en 0 qué hacemos? Devolvemos directamente. No tenemos que multiplicarlo, obviamente. Es la última multiplicación que se hizo, obviamente, habrá sido cuando se multiplicó por 1. Ese n último sí es la unidad, así que no hay problema de dejarlo, ¿no? Porque no va a dar exactamente lo mismo. Y se devuelve el acumulador. Esto que hablamos de construir la solución paso a paso, fíjense en cada uno construyendo este parámetro para devolverlo al final de terminar. Veamos el ejemplo. Inicializa factorial 2 con el 4 y 1, ¿no? Esta ya factorial 2 sería la realmente operación recursiva que es de cola, obviamente. Factorial 2 es la última invocación que existe acá. O sea que metimos la multiplicación que iba afuera, la metimos adentro de este parámetro, por decir una manera. Por lo tanto, el factorial que pasa de esta manera, que va a entrar en el caso recursivo y ¿qué hace? Va a llamar al factorial 2 con el 3 como primer parámetro, se le decrementa a 4 1, pero en este caso multiplica a 1 con quién para pasar el segundo caso, a 1 con el 4 que le vino, por lo tanto el parámetro que va a pasar es 3 y 4. Fíjense que la pila de ejecución se viene borrando siempre en la misma posición, pues termina una y se volvió a agregar la otra, se termina una y volvió a agregar la otra, no se apilan cosas arriba de una de las otras. Se borró la ejecución anterior porque terminó. Hay un fin sí y un fin función en línea 10 y 11 que terminó el procedimiento. ¿Qué va a suceder ahora? Quizás obviamente lo más prolijo sería que abajo de todo está factorial y arriba de eso está factorial 2 que se va eliminando y no. Es un ejemplo también que está simplificado, ¿no? Bueno, obviamente va a suceder lo mismo, ¿no? El 3 pasó a multiplicarse por el 4, fíjense, en el segundo parámetro, y el primer parámetro se incrementa en 1. El próximo caso, ¿cuál va a ser? Se incrementa en 1 el primer parámetro y se multiplica el parámetro este por 2. Por lo tanto nos queda 1,24. Por lo tanto, la siguiente invocación va a llegar al caso base. Fíjense que el factorial 2 con el 0 ya tiene al z multiplicado por el 1 previo que nos da el resultado. Por lo tanto, el acumulador fue guardando la información del factorial. Bueno, ¿qué pasa esto con el cálculo que habíamos visto antes? Nosotros habíamos visto que el cálculo con la recursión de pilas se daba de una manera como esta, ¿no? Primero el factorial de 4 se multiplicaba por el de 3 y nos queda pendiente hacer el de 4. O primero queda pendiente evaluar el factorial de 3. Fíjense lo que sucede en este caso. El factorial de 4 se computa acá como 4 por el factorial de 3. Obviamente exactamente parece lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a devaluar y a descomponer cada una de las operaciones y esto es lo que sucede cuando llamamos por parámetro o como multiplicamos los parámetros. Acá en este caso se dio vuelta el 1
En este caso yo estoy haciendo el 4 por 3, cuando en realidad el ejemplo previo era 4 por 1, 2, 3 y así, por ejemplo. ¿Por qué? O porque yo lo inicialicé en 1, ¿no? En este caso hice de cuenta que yo lo inicialicé en 4, por decir una forma. Y lo que primero estoy haciendo es llamarlo a n-1. Pero digamos que el ejemplo es similar a cómo está modificándose la estrategia de resolución numérica de uno y de otro. Fíjense los paréntesis cómo se van cambiando. Llegando al final donde el factorial de 0. Por lo tanto, acá la ejecución es distinta. Y en este caso no molesta, ¿no? Cuando se ve en negrita. ¿Por qué no molesta? Porque como vamos multiplicando, en este caso empezamos multiplicando los números grandes hasta llegar al 1. En este caso fue al revés, los números chicos hasta llegar al número n. Siendo la multiplicación una operación que es asociativa y conmutativa, no hay problema. Pero hay operaciones que sí van a haber problemas y en eso va a haber conflicto, ¿sí? Esta es la resolución que se da. Mejor dicho, fíjense muy claro de que acá falta hacer toda la operación pendiente hasta el 24 y en este caso se devolvió, ¿no? Como que esto se simula, como que se eliminan ciertos pasos. Veamos el máximo de la lista con acumulador. Esto es similar. Acá guardamos el máximo, obviamente, en una variable de referencia, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir dejándolo en esta variable de referencia al máximo para poder compararlo con ¿quién? Con el máximo de lo que nos quedaba, ¿no? Entonces, a medida que vamos encontrando un nuevo máximo, lo vamos guardando ahí. Entonces, cuando llegamos al final, simplemente lo que hacemos es devolver ese x o ese y que encontramos. Se los dejo para que lo revisen el código, pero básicamente es muy parecido a lo que venimos haciendo. Acá sí se representa máximo la llamada o la que inicializa, ¿no? Esta recursión implícita, ¿no? A partir de máximo 2 también hay una inicializadora y luego arriba de esa se monta máximo 2 en la pila de ejecución. Es lo que había mencionado antes que no había hecho con el factorial, en este caso sí lo hicimos con el máximo. Máximo 2 empieza a ejecutar de forma recursiva, ya guardando, fíjense, en la inicialización el primer elemento, el 4, ¿sí? Por lo tanto, empieza a comparar al 4 con quién, con lo que tiene el máximo 2 del resto de la lista. Y se va guardando ese máximo. Cuando saque la cabeza del 5 en esta instancia, va a tener que guardar el 5 en X. Porque es el nuevo máximo que encontró. Y así me voy haciendo hasta que voy comparándolo con cada una de las cabezas de los otros. Esto nos parece una iteración. Fíjense que en la iteración empezamos con el primer elemento y comparamos cada uno de los siguientes elementos de la lista contra ese elemento. Y a medida que encontramos un máximo o uno mayor, lo íbamos pisando. Fíjense que es exactamente el método iterativo que seguramente hayan visto en materias previas. Obviamente al llegar al caso base, con una lista vacía en este caso, en realidad el caso base debería ser con un solo elemento, ¿no? No deberíamos llegar nunca a este caso base de lista vacía, porque en realidad la lista vacía básicamente lo que haría es devolver el error. Pero bueno, acá estamos dentro de lo que es el máximo 2, que acá sí lo atajamos con lista vacía, pero ¿por qué? Porque acá ya le sacamos el primer elemento, ¿sí? Por lo tanto, esta lista vacía va a ser en realidad la lista vacía que va a quedar del máximo 2. Por lo tanto, devuelve el 5. Bueno, y finalmente vamos a ver un ejemplo de conversión con pila explícita, que es el caso de Fibonacci. Cuando empieza a aparecer la recursión múltiple es más complicado utilizar un acumulador. Van a ver que con Fibonacci sí es posible hacerlo, pero porque las operaciones con Fibonacci, que general la sucesión de Fibonacci, está a través de una suma que se da acá. Por lo tanto, la suma al ser asociativa y conmutativa nos da esas ventajas de poder hacer un acumulador cuando aparece la recursión múltiple y podemos empezar a reordenar esos paréntesis de la resolución numérica. eh, vamos a saber vamos a ver de que no siempre es tan trivial poder hacer esta resolución y por lo menos haciéndola con un acumulador, y por eso que acá está bueno como ejemplo utilizar una pila explícita. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es utilizar una pila explícita P, fíjense, que es exactamente lo mismo en la pila de ejecución, nada más que acá no va a haber pila de ejecución. La pila de ejecución, recuerden acá que se van llamando los Fibonacci. En este caso es una inicializadora que va a llamar a la 2. Y la 2, fíjense que es la última ejecución que se hace siempre. Aparece acá y aparece acá. Y fíjense lo interesante que estamos haciendo acá, es que acá la recursión doble se convirtió en una recursión simple. Lo que acá aparece como Fibonacci, que aparece como un caso base de Fibonacci 0, otro caso base de Fibonacci 1 y un caso recursivo para Fibonacci y n, que aparece con n-1 y n-2,
una recursión doble, en este caso es recursión simple. Más allá de que aparezca dos veces en la línea 9 y 13, fíjense que el path de ejecución con este if implica de que siempre se ejecuta una o se ejecuta la otra. Es por eso que es una recursión simple. Y esto es una condición que ya habíamos hablado para poder convertir una recursión o para que una recursión en sí sea de cola, ¿no? Eso no implica que toda recursión múltiple, perdón, toda recursión simple siempre sea recursión de cola, ¿no? Lo que tiene que suceder es que sea recursión simple y además la última invocación sea justamente la ejecución recursiva, ¿no? La operación recursiva. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La línea 9 es la última invocación de este procedimiento, si entra en la línea 9, y si no entra en la línea 9 y entra en el si no, la línea 13 es la última o la sentencia 13, mejor dicho, este Fibonacci 2 es la última que se ejecuta. Por lo tanto, en ambos casos estamos hablando de una recursión que aparece al final, por lo tanto, recursión de cola. Bueno, veamos lo que es la pila inicializada, esta pila P, de tipo natural, es un tipo paramétrico también, esta pila, o sea que vamos a guardar números naturales en esta pila, y lo que vamos a hacer antes que nada es inicializarla como una pila vacía, ¿no? Le estamos inicializando vacía y le estamos agregando en la siguiente sentencia el n, el número n que estamos tratando de calcular Fibonacci. Por lo tanto es una pila P donde solo tiene un elemento n. Básicamente es esto. Si estamos haciendo el ejemplo de 4, fíjense el Fibonacci de 4, que nos debería dar el 3, acá nos aparece el número 4. ¿Sí? Esta pila imaginaria que tenemos en realidad no es imaginaria, sino estaría en memoria, pero bueno. Y una vez que hacemos eso, ¿qué hacemos? Devolvemos directamente el Fibonacci 2. Andé y compútamelo. Y fíjense lo que les pasamos. Ya no le pasamos más SN, le pasamos la pila. Ahora acá vamos a jugar con la pila directamente por referencia en cada invocación recursiva. ¿Y la pila con qué? La pila con este 0. Este 0 que va a ser el acumulador. Acá es donde yo voy a guardar información, ¿sí? Pero la información del resultado. Pero fíjense que no vamos a estar solo haciendo el 0 para poder, por ejemplo, acumular como hacíamos antes, sino que vamos a estar apoyándonos en la pila para poder construir este resultado. Bueno, veamos cómo lo podemos hacer. Esto porque es válido hacerlo justamente por esto que hablamos de la conmutativa, etcétera, ¿no? Porque además, fíjense que estamos con una recursión múltiple, que hay veces que la recursión múltiple, una única pila explícita a veces no puede que no sea necesario, entonces va a depender del problema. Si estamos jugando con árboles, a veces también puede ser que sea necesario otras pilas, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un caso particular para Fibonacci. No lo toman en cuenta como que toda resolución, toda conversión con pila explícita se puede hacer de esta forma, ni para todos los problemas, ¿sí? Cada problema tiene su consideración. En este caso le estamos haciendo una pila y un acumulador. Bueno, veamos cómo funciona en este caso. El caso base va a ser cuando la pila está vacía. Cuando no me queda más nada para sacarle esa pila, yo devuelvo lo que venía acumulando en Z. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con un caso recursivo? Desapilamos. Y vamos a desapilar justamente el valor de 4 en X. Por lo tanto, el primer caso, fíjense que está inicializado en 0 el acumulador y la pila arranca con 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacar justamente este 4. Obviamente estamos haciendo la llamada o la ejecución de Fibonacci 4. Y lo que estamos haciendo es sacar este 4 para poder hacer justamente, perdón, siendo x menor o igual a 1, obviamente no va a entrar acá, va a entrar en este caso, y lo que vamos a hacer es apilar lo que vamos a hacer con el 3 y con el 2. Fíjense que apilamos el 4 menos 1 y el 4 menos 2. 3 y 2 acá en esta pila P. Estamos en el caso recursivo que engloba acá. Todo esto porque obviamente el 4 no era menor o igual a 1. Muy bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Volvemos a llamar a la misma recursión, a la misma llamada, y la vamos a llamar con la misma pila y el mismo z. Z, fíjense que hasta ahora no se modificó, ¿sí? Z sigue ahí vivo. Z se modifica cuando llega a los casos bases. Pero lo que sí se modificó fue P. Próxima llamada recursiva, ahora va a ser con Fibonacci 2. ¿Por qué Fibonacci 2? Porque estamos simulando este Fibonacci 2, porque teníamos el 2 arriba de la pila y lo desapilamos a este 2. Por lo tanto, al ser mayor o igual a 1, mayor a 1, vamos a volver a hacer esta misma apilado con el 2 menos 1 y el 2 menos 2. Línea 11 y línea 12. ¿Y qué hacemos? Devolvemos obviamente la misma pila con el mismo z, que hasta ahora z no se modificó, solo se modificó la pila. Por lo tanto, próxima situación que va a ser, y va a ser desapilar obviamente, y voy a desapilar y esto implica es simular
¿no? En esto que tenemos acá a la izquierda, simular lo que es la llamada Fibonacci 0, ¿sí? Por lo tanto, el Fibonacci 0, ¿qué va a hacer? Obviamente va a lo que es entrar en este if, entrar en esta diferenciación, ¿no? De este pseudo caso base. ¿Por qué pseudo caso base? Porque en realidad no es un caso base, porque en realidad está volviendo a llamar a Fibonacci. ¿Y por qué está volviendo a llamar a Fibonacci si es un caso base? Uno podría pensar, ¿no? Porque esto termina cuando termina la pila. El único caso base para una conversión de este tipo con pila explícita es cuando terminó la pila, ¿sí? Pero si uno lo viera de forma axiomática, el Fibonacci de 0 es un caso base. No hay que confundirlo. Fíjense cómo cambia todo un poco la dinámica acá. No es lo mismo que antes. No es lo mismo que la pila, que la resolución por recursión de pila. Eso es lo que voy. Muy bien, entra en este caso, por lo tanto, siendo caso base, ¿qué hacemos? Acumulamos acá en Z algo. ¿Y qué acumulamos? El X. En este caso X valía 0, que está, esa es la simulación que estamos haciendo, esto que desapilamos que estaba acá, se mantiene en 0. Vuelve a llamarse Fibonacci 2, ¿está bien? Ahora hacemos lo que es, sacando el 1, la simulación de Fibonacci de 1. Como 1 también entra en este caso, ¿qué hacemos? Incrementamos el acumulador en 1. Acá sí, donde el acumulador ya pasa a ser 1. Y obviamente se vuelve a llamar a Fibonacci con este estado de pila y este estado acumulador. Se saca el 3 que estaba en la pila. Estamos simulando ahora que sería el Fibonacci 3, ¿sí? Fíjense que este árbol que se genera a la izquierda es justamente las invocaciones necesarias para hacer Fibonacci 4. Fibonacci de n igual a 4 requiere que se ejecute Fibonacci de n-1, que, o sea 4 menos 1 sería 3, más el Fibonacci de n-2, que sería 2. Es esto mismo que estamos haciendo acá. El Fibonacci de 4 va a invocar a Fibonacci de 2 y va a invocar al Fibonacci de 3. Esta simulación es lo que estamos haciendo en realidad con este procedimiento. Bueno, sacamos el 3 ahora en la línea 7. Entramos a caso recursivo, entonces apilamos, obviamente, el 2 y el 1, porque es el x-1 y el x-2. Y volvemos a llamar a Fibonacci, no se modificó z acá. Sacamos el 1 ahora, simulamos Fibonacci 1. ¿Qué pasa ahora? Pseudo caso base, y se incrementa el acumulador z en 1. Pasa a llamarse 2. Ahora sacamos el 2. Fíjense que en los pseudos casos bases no se incrementa la pila, ¿no? No se agrega ningún valor. Y eso es lo que cambia un poquito o lo que es simular la pila de ejecución. Sacamos el 2, simulamos Fibonacci 2, entra en el caso recursivo, mejor dicho, y ahora sí acumulamos el 1 y el 0. Ambos que cuando los agreguemos ahora y los recorramos de nuevo, los vamos a desapilar y vamos a entrar en la línea 9 en los dos casos. Para el 0 no se acumula nada en el acumulador y para el 1, que es el otro que se vuelve a acumular, se incorpora el número 1 más para que el acumulador quede en 3. Y esta es la forma en que termina, de alguna manera, la recursión explícita o con pila explícita, ¿no? Cómo resolvemos el Fibonacci de 4, que fíjense todo el árbol que se ejecutó, y que esto lo hicimos apoyados en una pila explícita y un acumulador. ¿Sí? Es una solución particular, pero es un lindo ejemplo que es más complejo. Hay otras maneras de resolver Fibonacci también con recursión de cola y sí que los invito a que puedan probarlos. Bueno, con esto terminaríamos ya la sesión de lo que es la recursión de cola y les dejamos ya los ejercicios de la práctica para que puedan jugar un poco a transformar estas recursiones de pila que ya estuvimos jugando, que estuvimos probando, así pueden encontrar otra forma y otra estrategia de hacerlo y eliminar este riesgo que existe obviamente en lo que es en el desborde de la pila de ejecución. Nos vemos la próxima.